Alejandro Zambra nació en 1975 en Santiago de Chile. Es escritor, poeta y una de las voces más reconocidas en la literatura latinoamericana contemporánea. Estudió literatura hispánica en la Universidad de Chile y posteriormente realizó un posgrado en filología hispánica en el Instituto de la Lengua Española. Ha escrito novela, ensayo, cuento, poesía y guión. Entre sus obras más relevantes se encuentran Poeta chileno, novela ganadora del premio José Nuez Martín, Formas de volver a casa, reconocida con el premio Mejores Obras Literarias Publicadas, La vida privada de los árboles y Mis documentos, libro ganador del Premio Municipal de Literatura de Santiago. En esta sesión de charlas Cazul, Alejandro Zambra conversa sobre su más reciente obra, Literatura Infantil. Bueno, Alejandro Zambra, lo que te decía era que estaba un poco obsesionada con literatura infantil, porque al principio lo empecé a leer un poco desconfiadamente. Bueno, no sé si me va a interesar, pero me fui precisamente por esa capacidad que tienes tú de llevarnos al tema que quieres tratar. Y claro que me enamoré de Silvestre, claro que me enamoré de esta relación que existe entre un padre y su hijo, y traté, por supuesto, de pensar en mi padre, qué habrá sentido, qué habrá experimentado conmigo tan chiquita, ¿no? ¿Qué dices con respecto a eso? Bueno, muchas gracias por lo que dices. Yo creo que, claro, todos somos hijos, ¿no? O sea, por ahí creo que el libro puede entenderse, por supuesto, como un registro de la paternidad, como un registro múltiple con varios niveles, pero lo que compartimos todos sus lectores es esta condición filial, ¿no? Y me interesa mucho esa lectura, ¿no? La de quienes no tienen hijos. Porque también me parece que está bueno liberarlo de esos roles, ¿no? Que están, y a la vez está bueno imaginarlos y desimaginarlos, por así decirlo, ¿no? O sea, y también liberarlos de lo biológico, ¿no? O sea, padre, padrastro, padre adoptivo, hermanos mayores también, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, que tú te criaste en una familia numerosa, ¿no? Sí, de hermanas, ¿no? Entonces también hay ahí vínculos que tienen que ver con la crianza. Y yo pensaba, por ejemplo, los procesos de adquisición del lenguaje, ¿no? O sea, cuando somos testigos de la adquisición del lenguaje de otro ser humano, ¿no? O sea, es imposible no pensarlo todo de nuevo, ¿no? Porque claro. no somos capaces de que no sabíamos hablar, ¿no? No somos capaces de recordar que no sabíamos caminar. Entonces, creo que en ese sentido, la experiencia de la paternidad, por ejemplo, te pone en ese lugar de testigo de ti mismo, en el fondo. O sea, entonces, bueno, pensaba en mi padre. Claro, es imposible no pensarse como un ser completamente dependiente que requiere de todos los cuidados que por supuesto olvidamos haber recibido y es necesario que lo olvidemos también, ¿no? O sea, es necesario olvidar que te cuidaron para poder revelarse, ¿no? Entonces, yo siento que todo está ahí muy, muy conectado aunque suene una cursilería, con el misterio de lo humano, ¿no? O sea, con aquello que no podemos explicar, realmente no podemos explicar, y que sin embargo nos interesa discutir, ¿no? O sea, no es solo que, ok, no podemos hablar de esto, entonces no lo hablemos. Creo que la literatura empieza justo cuando también podía suceder el silencio, ¿no? O sea, cuando también podíamos quedarnos callados o aceptar sin más
lo que aparentemente no tiene solución, ¿no? Ahí justo empieza la literatura, ¿no? Entonces, claro, me encanta lo que dice porque yo siento que, que, que hay mucha, o sea, que los vínculos de parentesco, los filiales, los parentales, maternales, no se resuelven, ¿no? Estamos acostumbrados a pensarlo hollywoodensemente, ¿no? Como ruptura, qué sé yo, como total armonía, como total ruptura, como desencuentro, pero en realidad ni siquiera la muerte lo soluciona, ¿no? O sea, lo resuelve de forma definitiva. Sí, eso al contrario, la muerte me parece que lo incentiva, por lo menos en mi caso, Claro, mucho, mucho, mucho más. Una de las cosas que pensaba precisamente con tu libro era en mí, en mi relación con mi padre. Mi padre creía que él iba a tener un hijo varón, el primero, digamos, y no fue un hijo varón, pero me educó él enseñándome todas las cosas de los varones. Yo soy re futbolera, de automovilismo, de boxeo. Y una de las cosas que pienso en literatura infantil es que cuando hablamos de los niños, si hablamos para los padres que no tienen, para los padres que no tenemos hijos, mira lo que digo, siempre hablamos de gente que llora, de chicos que molestan en un avión, y sin embargo jamás recordamos precisamente todas esas labores de aprendizaje que vamos teniendo con nuestro padre o nuestra madre todo el tiempo, digamos, ¿no? Es cierto lo que tú dices, la liga afectiva para poder revelarse y tal, pero al principio está todo el tema del aprendizaje. O sea, no sabemos absolutamente nada y todo lo vamos aprendiendo, digamos, ¿no? claro, yo siento que la mirada está muy centrada en lo adulto y en la idea de que los niños son como borradores de adultos, Sí, que están, que se vuelven solo inteligibles o interesantes cuando empiezan a parecerse a nosotros. Y quizás es todo al revés, ¿no? O sea, claro. quizás lo que sucede es que estamos siendo continuamente domesticados al punto que perdemos y perdemos misterio. Pero la verdad es que más allá de las ideas generales, que quizás son muy sencillas, ¿no? Eh, Más allá de las ideas generales, eh, en el relato se revela algo, ¿no? O sea, en el aquí y ahora, ¿no? Porque Uh-huh. podríamos decir así muy generalmente que uno aprende de los niños, ¿no? Así como un profesor dice que aprende de sus estudiantes. Eso suena como simplemente a una frase bien pensante y buena onda. Entonces es Claro. más interesante ver cómo eso sucede realmente, ¿no? Cómo Claro, ¿cómo sucede, te traduces del francés? claro, claro, Tú lo ves ahí y claro. dices, ¿cómo puede ser esto, no? Digamos, y él te va traduciendo todo el tema del cuento en francés que ya lo sabe de Y al memoria, revés, ¿no? como que uno dice, bueno, ya esta es una sociedad adultocéntrica y tiras ahí un reclamo, ¿no? En una red social, está bien, eso tiene que suceder. Pero claro, ahí yo, por ejemplo, hay más de un episodio, ¿no? Mm, Uno en particular, muy literario, entre comillas, que es cuando mi hijo tiene 10 meses, mm. voy con él a una librería y Y no y te no me dejan dejan entrar. entrar porque llevamos una mamila Mm, con agua, ¿no? Entonces, sí, me dice, no, esto no se puede entrar con bebestible, ¿no? mm, Entonces hay una situación muy ridícula ahí que en la vida real fue bastante más indignante, digamos, yo me la tomé con menos humor del que parece visible en el relato ujú, que hago ahora en el libro, porque me parece más interesante el humor y la parodia claro. que la indignación contingente, ¿no? Porque no es el Ujú. reclamo de una persona, ¿no? De un sujeto solamente, sino más bien la pregunta de cómo es posible que no nos hayamos puesto de acuerdo en esas cosas, ¿no? O Ujú. sea, porque todos fuimos niños, así como todos somos hijos, eh, todos fuimos niños, pero realmente existe eso, ¿no? Existen
inconsistencias de la, del entramado social que hacen que no te dejen entrar a un lugar donde hay una sección especial dedicada a Para los niños, infantes, claro, para para infantes, infantes. porque llevas, porque llevas agua en una ciudad en la que no te recomiendan tomar agua del grifo, eh, para que el niño se hidrate, ¿no? Si yo le digo en ese momento, bueno, yo podría tener acá en la mamila leche materna, ¿no? O sea, yo podría ser alguien que... Y de hecho en ese tiempo mi hijo todavía estaba amamantando. O sea, era perfectamente posible que yo hubiera ido con una botella Claro, de leche materna. Y entonces le pregunto, ¿tampoco me hubiera dejado entrar? Y la respuesta que recibo es muy, muy ridícula. Me dice, tengo entendido que la leche materna también es un líquido. Uno se puede reír a posteriori de eso, ¿no? En el momento no es muy gracioso. Claro, ¿por qué pasan esas cosas, no? O sea, son demasiado ridículas como para... Incluso son como inverosímiles, ¿no? O sea, si lo sí, pones en una novela, sí. parecería que está exagerando, ¿no? Pero bueno, como esas cosas pasan varias, ¿no? Y tampoco lo importante no es que le pasen a uno, ¿no? O sea, sino que le pasan a mucha gente todo el tiempo. Cuando tú le dices, te llevaría en los brazos toda la vida y después reconoces que no vas a vivir todos los años que él va a vivir, porque 80 más 43 sumaría, bueno, casi 125, creo yo. Eso resuena muchísimo más allá, por supuesto, de esta literatura cursi que tú también te revelas frente a eso. Escribir sobre esto para la literatura era algo impensado, digamos, ¿no? Es decir, decirle a un hijo, te puedo llevar en brazos toda la vida, que es lo que uno desea, que nos lleven en brazos toda la vida, es algo impropio para la literatura. Sí, pero sabes que, Mónica, es la primera sensación, ¿no? O sea, Mm, es simplemente porque podríamos estar de acuerdo en que todo cambia, ¿no? ujú, Cuando nace un hijo. Pero la verdad es que, es que ahí aparece la muerte. Está claro. muy presente la muerte en el nacimiento, ¿no? O sea, Mm, en la figura más boba de un padre, una madre mirando a su hijo maravillado, también hay mucha conciencia de fragilidad. Lo primero que se ve ahí es un gesto medio nervioso también, ¿no? Que tiene que ver con la sensación de que se te puede caer, ¿no? O sea, claro. se te puede caer. Mm, No es fácil sostener a un recién nacido. Requiere un aprendizaje, hay una cierta extrañeza que a la vez coexiste con una tremenda naturalidad, ¿no? Pero la verdad es que existe alguien, y esto, claro, puede parecer insoportablemente romántico, eh, te interpondrías entre la bala y esa persona, ¿no? O mm, sea, eso es real, ¿no? mm, Y eso lo cambia todo. mm, Lo cambia todo, o sea, porque aparece la muerte en otra dimensión. claro. Y, y entonces es imposible que no se reformule el tiempo, la vida cotidiana, ¿no? Y Ujú, luego también cómo cómo vas lidiando con lo que acabas de señalar, ¿no? O sea, que también te acabas tú, ¿no? O sea, yo creo que es un momento ujú, en que también empiezas a pensar, eh, 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 por supuesto, en algún momento dejamos de crecer y empezamos a envejecer, ¿no? ujú, Hay ahí un recomienzo que te pone en otro lugar. Sobre cursilería y eso, bueno, y es profundamente subjetivo, o sea, eh, no sé,
pienso que de los 90 en adelante, toda la literatura que leímos, incluyendo en un lugar principal, diría yo, la literatura gay, Ujú, escrita por hombres, eh, hizo, hizo redefinir completamente lo masculino, ¿no? O sea, en el fondo, una idea diversa de lo masculino es imposible que no incluya, por ejemplo, lo que nos enseñó Pedro Lemebel, lo que nos enseñó Manuel Puig, ¿no? O ujú, sea, que hicieron incluso ridículas ciertas formas de expresión tradicional de los sentimientos masculinos, ¿no? Deja tú la literatura de mujeres, o sea, en el fondo es todo más abigarrado de lo que solemos imaginar convencionalmente hasta el día de hoy. A mí me impresiona de pronto que la literatura, siendo tan profundamente eh, rebelde, siendo tan profundamente transformadora, igual solemos pensarla de forma muy maniquea, ¿no? ujú, Con géneros literarios, con límites ultra precisos son transgresores, ¿no? ujú, O sea, si en el fondo seguimos hablando como si estuviéramos pensando en un corpus decimonónico, y sin embargo, que nos emocionan no podrían caber en ninguno de esos, de esos rediles, digamos, ¿no? Entonces, por ahí también, claro, ¿qué es cursi, ¿no? O sea, ujú, cada lector lo decidirá y por supuesto hay un, un riesgo ahí, ¿no? Pero bueno, sin riesgo no hay nada. Yo creo que el riesgo además de la literatura es muy difícil de describir porque no es exclusivamente hacia afuera ni hacia adentro, ¿no? O sea, hacia afuera y hacia adentro el riesgo, ¿no? Va ujú, hacia el corazón de lo literario y hacia afuera de lo literario al mismo tiempo. ujú, Entonces no es solo que hables desafiando las convenciones. Por otra parte, ¿cuáles son las convenciones? O sea, nosotros nos criamos con una idea de lo clásico que ya incluía la vanguardia, por ejemplo. O sea, si yo ujú. leo a Oliverio Girondo o a Sí, César Vallejo, para mí sí, César Vallejo es tan, un poema de César Vallejo es tan clásico como un soneto de Quevedo, sí, ¿no? por supuesto. Digo, Sí, después sí, lo puedo sí, estudiar sí, y sí, me dicen, ah, César Vallejo es un vanguardista por tal y cual sí. motivo. Ah, ok, ya, Mm, eh, de construcción del yo poético, mira, usa estos efectos, estos otros, expresa un mundo de entreguerra y una conciencia de mestizaje. Todo eso lo entiendo intelectualmente, lo puedo estudiar, pero intuitivamente si me pones por delante un poema de César Vallejo, me emociona, me gusta, lo adoro y está en el horizonte de lo clásico, mm, ¿no? Entonces, de ahí partimos, ¿no? No, mm, no, no, no sé hacia dónde vamos, pero todo eso es parte de la herencia, o sea, y lo mismo, entonces creo que todo está hace mucho tiempo siendo redefinido. ¿No? ujú. Lo que pasa es que Sí, sin embargo, tú no lo somos mencionas en tan, el libro, ¿no? También, también mencionas esa cosa que uno al principio la ve determinadas personas lo ven como algo, este, no sé cómo dices en el texto, algo impropio de la literatura, no sé, como que claro, demasiado, sí. demasiado sentimental, digamos, ¿no? Sí, sí, porque son, o sea, yo digo, bueno, también además de los desafíos, o más allá de las explicaciones naturales, ¿no? Por Claro. ejemplo, el adultocentrismo o, o la expresión o la reticencia a la representación de los sentimientos. También hay algo propiamente literario, digo. O Sí. sea, es difícil, ¿no? Es difícil, o sea, digo, es difícil, por ejemplo, narrar la satisfacción o la emoción que te produce que un niño
se ponga de pie, hable, claro, ¿no? sí. Y por otra Bueno, parte también, perdón, no, lo que digo que me parece a mí que todo el libro es un canto a la literatura, más allá de esta relación de ti con Silvestre, de esta relación paterna y hijo, me parece que es un canto a la literatura, digamos, porque hay una intención muy, muy motivada y muy específica y visible de aportar algo a la literatura. No, no digo que tú aportes algo como, bueno, voy a aportar esto, sino de poner algo distinto en la literatura. Yo lo sentí así. Al principio que, lo empecé a leer como capítulos. Le digo, escrito como un capítulo sí, un capítulo no, y que me gusta más este. Y después empecé a leerlo como todo un discurso. Y entonces todo el discurso sí me pareció absolutamente literario. qué alegría que lo veas así. Yo creo que es también que la literatura me ha dado algo a mí, ¿no? O sea, Claro. más bien me ha permitido pensar, o sea, yo, claro, no soy de los que eh, antepondría la literatura a cualquier otra forma de conocimiento, ¿no? O sea, no me interesa esa arrogancia, ¿no? Pero, claro, yo por circunstancias de la vida tuve la suerte de tener eh, esa muleta literaria, ¿no? Como dice Elías Canetti, el lápiz, su muleta, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la suerte de siempre formular esta segunda intensidad que de pronto parecía la primera, ¿no? De ir viviendo con esta eh, salida, ¿no? Con esta salida que me permitía entrar, ¿no? Yo siento además que eh, en mi generación y quizá en la anterior y en la siguiente es bastante habitual esta biografía más bien de entrar a la literatura por la ventana, ¿no? O sea, Uh-huh. como que no, no es que hayamos heredado, ¿no?, el saber que provenía verticalmente de esta enorme biblioteca que había en casa. En general no había una biblioteca en casa y de pronto te encontrabas con la literatura y era como escuchar a una banda rara que te encantaba y que no mucha gente conocía. Y empezabas a juntarte con personas a las que también les gustaba esa misma banda, ¿no? Y ahí se generaba comunidad. Y se rompían clases sociales y se rompían costumbres demasiado rígidas y te empezabas a juntar con gente distinta a ti, pero que tenía eso en común, ¿no? O sea, Sí, sí, y sí. esas comunidades que luego tienen mala prensa porque lo único que se ve de ellas son las peleas, qué sé yo, pero esas comunidades son muy fuertes, son muy poderosas, duran mucho tiempo, son muy pequeñas, casi invisibles. De pronto nos quejamos de lo invisibles que son, también de pronto nos quejamos de lo contrario, ¿no? O sea, también hay momentos en que decimos, hay demasiada gente que le gusta esta banda, ¿no? Pero en principio es el paso del tiempo, bueno, más bien confirma que son comunidades muy poderosas o sea, invisibles y poderosas, ¿no? Y que están comprometidas con otra forma de experimentar el tiempo. O sea, al final eso es todo. Estamos todos muy agobiados, hoy más que nunca, con nuestros teléfonos ridículos en los bolsillos y la sensación de que nos estamos perdiendo algo y de pronto, bueno, aparece esta cosa tan anacrónica que es un libro en el cual te puedes perder y que está hermanado con todas estas experiencias
como, no sé, la conversación libre, el amor, las caminatas, la crianza, ¿no? Que están, que solicitan otro tiempo y que podrían ser avasalladas por el tiempo cronológico, pero, pero que cuando las proteges reencuentras el placer. Yo sé que suena terriblemente hippie, pero yo sí creo en eso, ¿no? O sea, en cómo el tiempo, por ejemplo, el tiempo de la escritura y el tiempo de la crianza se parecen, no son enemigos, ¿no? Hay ahí un desafío, pero también hay mucho placer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de pronto prevalece la sensación de dificultad, ¿no? Porque, bueno, porque no tenemos tiempo y porque estamos también dominados por un discurso de la productividad, de la rentabilidad. Entonces, si eres escritor, tienes que publicar todo el tiempo, ojalá una novela, ojalá de 250 páginas, eh, ojalá eh, que ojalá complazca una expectativa previa, ¿no? Pero bueno, escribir es lo contrario de eso, ¿no? O sea, escribir, equivocarse, es escribir mal. Cada cierto tiempo aparece algo que sigues cultivando, criando, hasta que sientes que lo puedes compartir, ¿no? Del libro haces también una comparación entre la literatura y la música, y pensaba mucho también en un documental que vi estos días sobre Lewis Capaldi, un cantante autista que ha roto todos los récords, y él decía que cuando tuvo su primer disco en el número 1, cada vez sentía menos la capacidad de ser músico, digamos, ¿no? Esta cosa que tú dices de si eres escritor, tienes que escribir un libro por año, 250 páginas, las expectativas. ¿Cómo has evaluado y incentivado tus expectativas con las expectativas de los demás sobre ti? ¿Son muy distintas o no? Es que no es tan difícil, porque en el fondo cuando uno sale al aire, es una parte del trabajo de un escritor que es muy visible, pero que no es relevante cotidianamente, ¿no? O sea, y claro, hay una puesta en escena porque, aunque no lo quieras, el libro está terminado, ¿no? No hablamos de los textos inéditos, de los errores, sí, de los vacíos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que entrevisté hace muchísimos años a un poeta que yo admiraba mucho, Gonzalo Millán, y muy tímidamente, bueno, yo no era ni soy periodista, y en el fondo había yo inventado esta entrevista para conocerlo. Claro. Porque lo admiraba mucho, y muy tímidamente, quizá para condescender a lo que en teoría había que preguntarle, le pregunté por los años de silencio que había habido de un libro a otro, ¿no? Porque él acababa de publicar un libro después de muchos años, ¿no? Y él se enojó un poco, se puso de pie y fue a buscar unos cuadernos donde había 5.000 páginas escritas. Entonces me dijo, ya medio muerto de la risa, mira, este es mi silencio, ¿no? He estado súper callado. No he hecho nada en todos estos años, ¿no? O sea, claro, todo eso no se ve, ¿no? Todo eso no se ve, y entonces, claro, si en una entrevista
de pronto, claro, es imposible resistirse a la necesidad de parecer profesional, ¿no? Y de proyectar solvencia, qué sé yo. Pero la verdad es que la escritura se da de una forma y tiene que darse así, ¿no? O sea, eso es lo que yo siempre disfruté de escribir. Ese momento en que los planes fracasan, se reformulan un poco, ¿no? Y en realidad no es que busques el fracaso, lo que sucede es que em, el texto empieza a existir en la medida en que se libera algo que va más allá de la idea, ¿no? Eh, entonces, claro, es lo que pasa también colectivamente en una conversación, ¿no? Cuando recuerdas una conversación que disfrutaste especialmente es porque algo sucedió ahí, Claro, no porque estabas de acuerdo, claro. ¿no? Ni en desacuerdo. Puede que, claro, tangencialmente, claro, algo del placer se derivaba de eso, pero algo sucede ahí y tiene que ver con el aquí y ahora, ¿no? Con lo inimitable, ¿no? Y, y, y no sé, las expectativas en realidad, eh, la versión personal de las expectativas, por supuesto, también existen, ¿no? Y la ansiedad y a mí escribir es justamente lo que me salva de la ansiedad de escribir, digamos. Claro, O sea, o claro. sea, es algo, la geografía se aprende con los pies, decía un amigo, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, claro, hay una lucha muy, 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 muy concreta y a la vez ardua, cotidiana, por espacios de tiempo, ¿no? O sea, Claro. escribir todos los días. Hay días que solo escribes un poquito. Mm. eh, y yo tampoco puedo eh, escribir poquito. O sea, siempre necesito, yo creo que por lo menos 3 horas, ¿no? Ujú. Que es como la cantidad de tiempo que me permite perder la Claro, conciencia del tiempo, ¿no? O sea, si claro. sé que tengo que hacer algo en 1 hora más, bueno, puedo hacer otras cosas, por supuesto, corregir un texto, qué sé yo. Sí, O sí, sea, sí, hay sí. cosas que puedo hacer. Pero sí, para escribir, necesito una cierta experiencia del tiempo menos normada, Mm. menos limitante, ¿no? Entonces, y al final eso es lo único que va ganando, cosechando, ¿no? Yo lo digo un poco en broma, un poco en serio, pero si a los 8 años estaba escribiendo un poema en la mesa del comedor, pasaba tu papá, decía, bueno, no estás haciendo nada, anda a comprar cigarros, ¿no? Te mandaban a comprar los cigarros, ¿no? Mm. Y luego, bueno, unos meses después habías ganado el tercer lugar en el concurso Alejandra Pizarnik en la escuela. Entonces sucedía lo mismo, pasaba tu papá, te veía escribiendo. Bueno, capaz que tenga talento, ¿no? Mm. Voy a comprar los cigarros yo. Y ahí habías ganado un poquito de tiempo. Y eso Claro, es lo que sigue sucediendo en distintas escalas. claro. Luego eres el que no va al asado el domingo y Mm. tus amigos se ríen de ti y dicen, mira, no fue al asado porque se cree novelista este huevón, ¿no? O sea, como, no, es que está con su novela, déjalo, ¿no? Ya se va a dar cuenta. Pero luego ya te la publican, entonces después escriben muy nocturnamente, duermen muy poco. Y las primeras señales de reconocimiento que se pueden traducir en tiempo, ganaste un dinerito, bueno, bloqueas horarios, ¿no? Una chamba menos, 1 horita más. Claro. Y así, pues, ¿no? O sea, yo creo que así es siempre, pues, y entonces, pero eso se disfruta, o sea, es algo, o sea, digo, por supuesto menos espléndido de lo que se podría
conjeturar, ¿no? Claro. Pero sí se disfruta porque es hacer que lo que el mundo considera tiempo perdido sea tiempo ganado, ¿no? Claro, es cierto eso. Ahora, en el libro también te preguntas qué es ser chileno, o cómo aparenta ser un chileno. Y pensaba yo que este libro es un poco la experimentación de poeta chileno. A mí, yo siento que hay que leer a los autores por varios libros, no por ese último libro que acaba de sacar, sino ver su trayectoria. A mí me parece que poeta chileno esboza y literatura infantil arma, digamos, ¿no? Es decir, siento que hay una unión entre los dos. Bueno, yo no sabría describir esa unión, pero de que la hay, y también con algunos pedacitos de tema libre, que es Ujú, un libro raro, ujú, pero la verdad es que esos tres libros están unidos porque cuando nació mi hijo yo suspendí Poeta Chileno, o sea, ujú. Poeta Chileno estaba como, no sé si a la mitad, porque esos cálculos siempre son muy inexactos, como que tendría yo que ser alguien muy ordenado para... La novela se escribe de una forma mucho menos eh, recapitulable, ¿no? El proceso, pero sí, digamos que ya existía el libro en alguna medida, y cuando nació mi hijo ya lo suspendí muy gozosamente, digamos, o sea, porque quería dedicarme lo más posible a recibirlo. Entonces lo primero que hice después de recibirlo fue empezar a tomar notas, que son más o menos eh, eh, las que aparecen hacia el comienzo de literatura Ujú, infantil. ujú, Eh, Muchas más, ¿no? O sea, este libro ujú, de literatura infantil podría haber sido mucho más largo. O sea, ujú, escribí mucho sin un plan, ujú, en algún momento apareció la posibilidad del libro y la seguridad del libro más adelante, pero siempre fue más bien un registro multiforme, ¿no? Pero al comienzo más apegado a la nota, al diario, ¿no? El diario de paternidad. Eh, y también en algún momento de ese proceso, antes de volver a escribir la novela, escribí algunos de los textos que están en tema libre, ¿no? Ahí sale Silvestre incluso muy chiquitito de meses. Eh, Hay un texto que me gusta mucho hacia el final de tema libre acerca de un juguete, de un pulpo, que se llama La balada del pulpo trilingüe, ¿no? Y también escribí unos textos sobre la traducción, que en realidad partían de, de sus balbuceos, ¿no? No parecen estar, salvo al final, eh, un ensayo que se llama Traducir a alguien. eh, Al final, claro, aparece este origen, pero en realidad su primer origen fue un pensamiento acerca de la traducción, eh, motivado por sus balbuceos, ¿no? Por el deseo de traducirlo. Alejandro Zambra, muchísimas gracias por esta entrevista. Ya llegamos al final. La última pregunta que te quería hacer era precisamente esos poemas que tú le transcribes, le escribes cotidianamente a Silvestre. Son poemas con rima. ¿Qué pasó ahí en esos poemas? ¿Es la primera vez que escribes así por impulso, sin No, ninguna sí. regla? Así? Siempre he escrito poemas y he tomado Ujú, notas ahora ha sido más natural, ujú, eh, porque, bueno, creo que también los niños, la existencia, la compañía de un niño
te permite el juego constante, ¿no? O Ujú, sea, no es que estuviera prohibido, ¿no? Pero de algún modo este jugar en serio de los niños, porque los niños están jugando profesionalmente, digamos, se dedican a jugar, ¿no? Su vida consiste en jugar. Eh, te, te, te pone en un lugar que a mí me resulta muy nutritivo habitar, ¿no? O sea, ujú, esto de que todas, por ejemplo, el animismo, claro, que todas las cosas hablen. Bueno, finalmente los escritores somos animistas, sí. y puede que esto aparezca muy seriamente en una novela en tercera persona, pero siempre los objetos significan algo, dicen algo. Incluso si no los personifica literalmente, hay una conciencia del espacio, y ese espacio, ese adentro, habla, y la naturaleza habla también, ¿no? O sea, por supuesto estoy generalizando, pero sí hay una sensación en general de que el espacio está vivo, ¿no? Eh, y está subjetivizado, ¿no? Y la mirada infantil, por definición, hace que el mundo hable, ¿no? O sea, el animismo es muy importante, no solo con los peluches, ¿no? Porque Claro. los peluches finalmente son zoomorfos o antropomorfos, pero en realidad los niños hacen hablar a la ventana, a las puertas, a los objetos que ni siquiera saben nombrar. Y esto genera una vida que también conduce muy naturalmente a la música y a la poesía, ¿no? O sea, a mí me resultó también muy buena compañía la literatura de Gianni Rodari, por ejemplo, la literatura, los libros para niños y también sus ensayos y sus ideas sobre la literatura infantil, que son muy atractivas y son muy importantes, por ejemplo, en Italia, en la educación. Entre nosotros son menos conocidas, menos difundidas, pero porque también conectan muy bien la literatura infantil con la vanguardia histórica, ¿no? O sea, Ujú, recordé también este énfasis de las propias vanguardias en lo infantil. Eh, pero creo que sobre todo en la vida cotidiana el hecho de que el espacio esté invadido por el juego, incluso visualmente, ¿no? O sea, los padres también muchas veces somos los que están encargados de limpiar la escena, el campo de batalla, después del juego, ¿no? O sea, estamos ordenando peluches, recogiendo juguetes todo el tiempo. Pero la verdad es que igual lo que hacemos más bien es participar de esos juegos, ¿no? Eh, y, y- y entonces es muy natural ese saltito a la poesía. eh, La poesía, sobre todo la poesía funciona. El otro día pensaba en ese verso de César Vallejo, ¿no? Y hoy me gusta la vida mucho menos. mm, Bueno, hay algo infantil en ese verso mm, y a la vez es muy preciso, y muy profundo. muy profundo. No se puede decir de otra manera. Hoy me gusta la vida mucho menos. No se puede decir de otra manera. Se puede corregir esa frase, pero al corregirla dices otra cosa, Claro, ¿no? pierde la poesía. Muchísimas gracias, Alejandro. Un beso No. enorme. Gracias a ti, Mónica.